Soy un teniente de infantería. No doy mi nombre real porque, después de lo que viví, siento que me borré a mí mismo. Escribo esto para no perder la cordura, para darle forma a algo que no entiendo. Todo empezó en el sureste mexicano, en un lugar conocido como el Lago del Ojo, un sitio tan remoto que ni en los mapas figura claramente. Algunos decían que era un paraíso escondido. Para nosotros, se convirtió en un infierno. Patrullar y asegurar la zona. Había rumores de grupos armados moviéndose por la selva y el lago era un punto estratégico. Éramos un grupo de 8 hombres, todos curtidos, todos acostumbrados a largas jornadas en el calor húmedo, al zumbido constante de los mosquitos y al eco de los machetes cortando la maleza. En aquel momento, no tenía motivos para dudar de nuestra fortaleza. Si alguien hubiera predicho lo que iba a pasar, lo habría tomado a risa. Recuerdo el día que llegamos. Nos adentramos en la selva desde temprano caminando por horas hasta que el calor parecía derretir los huesos. Finalmente vimos el agua. El Lago del Ojo no era muy grande, pero su belleza era hipnótica. El agua era tan cristalina que parecía un espejo, rodeada de ceibas enormes y vegetación que se apretaba en cada rincón. Desde el primer momento algo en ese lugar me incomodó. Había un silencio extraño, como si la selva misma estuviera conteniendo el aliento. Instalamos el campamento cerca de la orilla. Fue un día tranquilo. Uno de los soldados, al que apodábamos Rojas, se ofreció para cocinar algo. Bromeábamos mientras comíamos latas de ración militar calentadas a medias. El ambiente era relajado, pero esa noche algo cambió. Esa fue la primera vez que lo vimos. Era pasada la medianoche. Yo estaba de guardia junto a Morales, otro de mis hombres. Estábamos sentados frente al lago, con los rifles sobre las rodillas, hablando de cualquier cosa para mantenernos despiertos. Fue entonces cuando noté algo en el agua. Era un reflejo extraño, como si algo brillara desde el fondo. Al principio pensé que era una roca o un pez grande, pero luego emergió. Lo vi claramente. Era un ojo gigantesco, del tamaño de una rueda de camioneta. Estaba justo bajo la superficie, perfectamente redondo, y parecía mirarnos. La pupila era negra como la noche, rodeada de un iris dorado que casi brillaba en la penumbra. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Estás viendo eso?, le pregunté a Morales. Su rostro se puso blanco. No dijo nada, solo asintió, apretando el rifle como si eso pudiera protegerlo. El ojo no se movía, solo nos observaba. Luego, de la misma manera que apareció, desapareció. El agua volvió a ser cristalina, como si nada hubiera pasado. Cuando regresamos al campamento, los demás notaron nuestras caras. No dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? ¿Que habíamos visto un ojo en el agua? Nos habrían llamado locos. Al día siguiente intentamos actuar con normalidad. Seguimos patrullando, revisando la zona, pero la sensación de que algo nos observaba no nos abandonó. A veces, sentía como si una sombra se moviera bajo el agua, demasiado grande para ser un pez. Rojas también lo notó. «Algo no está bien aquí, mi teniente», me dijo una tarde mientras revisábamos las provisiones. «Ese lago no me gusta. Siento que algo nos está viendo». No supe qué responder. En el fondo compartía su miedo, pero no podía permitirme mostrarlo. Era el líder. Si me quebraba, todos lo harían. Las cosas empeoraron esa noche. Estábamos descansando, intentando dormir bajo el cielo estrellado. De repente un grito desgarrador nos despertó a todos. Era Cárdenas, el más joven del grupo. Salimos corriendo hacia su tienda de campaña. Lo encontramos temblando, con los ojos desorbitados apuntando hacia el lago. «Está ahí», gritaba. «Está ahí, me está mirando». No vimos nada, solo el agua tranquila bajo la luz de la luna. Tratamos de calmarlo, pero no dejaba de balbucear cosas sin sentido. Decía que había visto el ojo de nuevo, más cerca esta vez. Lo atribuía al estrés, pero en el fondo sabía que había algo más. Esa noche nadie durmió. Algunos juraron escuchar ruidos extraños, como susurros provenientes del agua, aunque yo no escuché nada. Lo único que recuerdo es el peso abrumador del silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Al tercer día, las cosas se salieron de control. Estábamos revisando el perímetro cuando Guzmán, uno de los más experimentados, desapareció. Se adelantó un poco para explorar un sendero y nunca volvió. Lo buscamos por horas gritando su nombre, disparando al aire para que escuchara. Nada.
Finalmente llegamos a la orilla del lago. Allí encontramos su rifle, tirado en el barro. Había marcas en el suelo, como si lo hubieran arrastrado al agua, pero no había huellas humanas ni rastros de animales, solo esas marcas, y luego, nada. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Era un sonido profundo, como un gruñido que parecía venir desde el fondo del lago. Todos nos quedamos congelados. Rojas, con el rostro desencajado, dio un paso atrás y murmuró: «No es humano. Esto no es humano». De repente, el agua comenzó a agitarse. No vimos el ojo esta vez, pero algo estaba allí, moviéndose bajo la superficie. Algo grande. Esa noche decidimos mantener una guardia más estricta. Nos turnamos para vigilar el campamento mientras los demás intentaban descansar, pero no sirvió de nada. Uno por uno, empezamos a escuchar cosas. Pasos que no eran nuestros, ramas rompiéndose en la selva, susurros en un idioma que no reconocíamos. A medianoche el lago se iluminó. No sé cómo describirlo. Era como si una luz dorada emanara desde el fondo, bañando todo con un brillo antinatural. Y allí, en el centro de esa luz, apareció el ojo. Esta vez estaba completamente fuera del agua, como si una criatura gigantesca hubiera emergido a medias para observarnos. No era solo un ojo, era un ser. Pero no puedo describirlo completamente porque mi mente se rehúsa a recordar. Todo lo que sé es que nos miró. Y en ese momento, sentí que estaba viendo algo que no debía existir, algo que desafiaba toda lógica. Rojas perdió el control, gritó, disparando su rifle hacia el lago. Las balas no hicieron nada. La criatura no se movió, no retrocedió, solo nos observó. Luego, lentamente, se hundió de nuevo en el agua. A la mañana siguiente, no éramos los mismos. Guzmán seguía desaparecido. Cárdenas estaba catatónico. Rojas insistía en que debíamos abandonar el lugar. «No podemos quedarnos aquí, mi teniente», me dijo. «Esto no es normal. Nos va a matar a todos». Pero la misión era clara. No podíamos irnos sin órdenes. Aunque en ese momento, una parte de mí deseaba hacerlo. El miedo había echado raíces en todos nosotros. Esa tarde encontramos algo que nos dejó sin aliento. Cerca del lago, bajo una ceiba enorme, había una especie de altar. Estaba cubierto de símbolos tallados en la piedra, dibujos que parecían ojos, cientos de ojos, todos mirando en diferentes direcciones. Había huesos también, animales y humanos. Fue ahí cuando entendimos que el lago del ojo no era un lugar común, era un lugar maldito. Esa noche la criatura regresó, pero esta vez no vino sola. Desde el agua emergieron formas humanoides, figuras hechas de sombra y agua que se arrastraban hacia el campamento. Los gritos empezaron, disparos, caos. No recuerdo cómo escapé. Todo lo que sé es que cuando el sol salió, yo era el único que quedaba. Mis hombres habían desaparecido, tragados por el lago o por esas cosas que vinieron con él. Nunca encontré sus cuerpos, nunca supe qué era esa criatura. Pero sé una cosa, el lago del ojo no es un lugar para humanos. Es algo más antiguo, algo que no deberíamos haber perturbado. Ahora cada vez que cierro los ojos veo el suyo, y sé que algún día vendrá por mí también. Era mi segunda misión en esa región. El calor y la humedad eran insoportables, y las noches parecían tragarse cualquier indicio de vida, salvo por el coro constante de grillos y ranas. Habíamos montado un campamento en una planicie elevada, rodeada de árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Éramos un equipo reducido, apenas 7 hombres. Nuestra misión: patrullar la zona en busca de grupos armados que, según los informes, usaban esos senderos para moverse sin ser detectados. La rutina era siempre la misma: marchar durante el día, inspeccionar posibles escondites y volver al campamento al caer la noche. Parecía sencillo, pero algo en ese lugar hacía que la piel se te pusiera de gallina. No sé si era el silencio que caía de repente entre los árboles, o la sensación constante de que alguien nos observaba, como si los mismos cerros estuvieran vivos y atentos. El primer día transcurrió sin problemas, si es que puedes llamar sin problemas a cargar 20 kilos de equipo bajo un sol abrasador. Esa noche, mientras terminábamos de cenar, un compañero comentó algo que hizo que todos nos detuviéramos. ¿Vieron esa tienda?, preguntó, señalando hacia una de las carpas. Yo levanté la vista y seguí su mirada. La lona de la tienda parecía moverse como si una ráfaga de viento la agitara, pero no había viento, ni una brisa.
El aire era denso y pegajoso. Seguro es un animal, dije, tratando de sonar despreocupado. Pero algo en mi interior me dijo que no era así. Esa noche me tocaba la primera guardia. Mientras los demás dormían, me senté junto al fuego con el fusil en las rodillas, intentando mantener los ojos abiertos. El campamento estaba en silencio, solo el crujido de la leña acompañaba mis pensamientos. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido sutil, como un roce proveniente de la tienda que había señalado mi compañero. Giré la cabeza y miré fijamente. La lona se movía de nuevo, como si algo o alguien estuviera dentro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja, apuntando con la linterna. No hubo respuesta. Me acerqué con cuidado, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. Levanté el borde de la lona con la punta del fusil y alumbré el interior. Vacío. Absolutamente vacío. La tienda estaba tan desordenada como cuando la montamos. Pero no había señales de vida. Me dije a mí mismo que debía ser algún animal, y regresé al fuego. Aunque la sensación de que algo no estaba bien no me dejó en toda la noche. Al día siguiente, durante la marcha, noté que varios de mis compañeros estaban inquietos. Uno de ellos, un soldado que llevaba más tiempo en el ejército que yo, finalmente habló. Esto no es normal. Anoche sentí como si alguien me estuviera viendo. No sé cómo explicarlo, pero se detuvo buscando las palabras correctas. Es como si este lugar nos rechazara. Otro compañero se rió, pero su risa sonó forzada. ¿Qué dices? ¿Que los árboles están enojados? Bromeó. Ríete si quieres, pero hay algo raro aquí. Te lo digo yo, que crecí en el monte. Este lugar está cargado. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, el movimiento en la tienda volvió a ocurrir, y esta vez no fui el único que lo vio. 2 compañeros, que estaban de guardia, despertaron al resto del equipo. Según ellos, la lona de la tienda se había inflado, como si alguien estuviera respirando dentro. Pero, al igual que la primera vez, no había nadie. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a escalar. Durante las noches siguientes, escuchábamos pasos alrededor del campamento, aunque no encontrábamos ninguna huella al día siguiente. Objetos desaparecían y volvían a aparecer en lugares imposibles. Un cuchillo que había dejado en mi mochila apareció enterrado en el suelo, junto a la tienda maldita. El miedo empezó a filtrarse en todos nosotros, aunque nadie lo admitía abiertamente. Fue al 5.º día cuando todo se salió de control. Esa noche, después de una jornada agotadora, caímos rendidos en nuestras tiendas. El calor era sofocante, pero el cansancio nos venció. No sé cuánto tiempo dormí antes de despertar abruptamente. Al principio no supe por qué, pero luego lo escuché. El sonido de alguien caminando entre las tiendas. Pensé que sería alguno de mis compañeros, pero al asomarme, vi algo que me heló la sangre. Había una figura parada frente a la tienda maldita. Era alta y su silueta se recortaba contra la luz tenue del fuego, que apenas seguía ardiendo. Lo más extraño era que no se movía, solo estaba ahí, como si estuviera vigilándonos. Saqué mi arma y me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz firme. La figura no respondió. Di un paso más y levanté la linterna, pero en el instante en que la luz tocó el lugar, la figura desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Lo único que quedó fue un frío insoportable, que me hizo temblar a pesar del calor. Desperté a los demás, y aunque algunos trataron de restarle importancia, era evidente que todos estaban asustados. Esa noche nadie durmió. Nos sentamos en círculo alrededor del fuego, con las armas listas, mientras las sombras parecían alargarse a nuestro alrededor. Al amanecer decidimos desmontar el campamento y movernos a otro lugar, pero el malestar nos siguió. Uno de los compañeros, el más joven, empezó a hablar solo, como si alguien estuviera susurrándole al oído. Otro juró que había visto un rostro deformado mirándolo desde entre los árboles. Lo peor llegó al día siguiente, cuando el soldado más experimentado desapareció durante la marcha. Lo buscamos durante horas, gritando su nombre hasta quedar afónicos. Finalmente, lo encontramos al borde de un barranco, mirando hacia el vacío. Cuando lo alcanzamos, estaba pálido y temblaba como una hoja. «Está aquí», murmuró con los ojos desorbitados. «Está aquí con nosotros». No quiso decir nada más, y esa noche no se despegó de su arma.
Todos sabíamos que se refería a lo que fuera que habitaba esa tienda maldita. Algo que no podíamos ver, pero que estaba con nosotros desde el primer día. Cuando finalmente nos ordenaron regresar a la base, sentí un alivio indescriptible. Sin embargo, el horror no terminó ahí. Días después, mientras organizábamos el equipo, descubrimos algo que me heló la sangre. Dentro de una de las mochilas encontramos una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a un grupo de soldados, de uniforme, frente a una tienda de campaña idéntica a la nuestra. Todos los rostros estaban tachados con una línea negra, excepto uno, el mismo rostro que varios de nosotros juramos haber visto entre las sombras de la jungla. Esa fue mi última misión en Chiapas. A veces, todavía sueño con esa tienda, con la lona que se movía por sí sola, y con la figura que nos vigilaba en la oscuridad. Pero lo peor no es el recuerdo, sino la certeza de que lo que sea que estuviera ahí sigue esperando, en algún rincón de esa selva que parece no tener fin. El ejército me dio estructura, disciplina y un propósito. En los primeros años todo parecía simple: seguir órdenes, completar misiones y regresar a la base. Pero con el tiempo, aprendí que no todo en el mundo seguía las reglas de los manuales. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica, cosas que las balas no pueden detener. Nos habían desplegado para investigar reportes de actividad criminal cerca de una comunidad rural. Decían que un grupo de contrabandistas estaba utilizando la zona para mover mercancía. Pero la verdad es que los habitantes tenían miedo de algo más, algo que no mencionaban directamente pero que se podía leer en sus ojos. Algo que nos encontraríamos más pronto de lo que imaginábamos. Era el comienzo de la temporada de lluvias. La humedad era tan densa que sentías que el aire te aplastaba el pecho. Nuestro grupo era pequeño, 6 hombres en total. Habíamos montado un campamento improvisado cerca de un río, un punto estratégico para vigilar la zona. La noche estaba oscura, sin luna, y el sonido de los insectos llenaba el aire. Yo estaba en mi turno de guardia cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. A unos metros de la periferia del campamento, entre las sombras de los árboles, había algo que no debería estar ahí. 2 ojos amarillos brillaban en la oscuridad, observándome. No emitían ningún ruido, ni siquiera el crujido de una rama bajo sus patas. Solo estaban ahí, fijos en mí, como si supieran algo que yo no. ¿Todo bien?, preguntó Rodríguez, uno de mis compañeros, saliendo de su tienda. Levanté la mano indicándole que guardara silencio y señalé hacia el lugar donde había visto los ojos. Pero cuando miré de nuevo, ya no estaban. «Creí ver algo», murmuré, tratando de sonar calmado. Rodríguez soltó una risa baja. «Tranquilo, hombre. Es la selva. Hay animales por todos lados. Mejor deja el café». Pero algo en mi interior me decía que aquello no era un animal cualquiera. No había ruido de hojas moviéndose, ni el destello de piel o pelaje que suele acompañar a los depredadores nocturnos. Solo esos ojos, tan inhumanos, tan conscientes. Al día siguiente, mientras patrullábamos, encontramos a un hombre mayor de la comunidad cercana. Su nombre era Don Ezequiel, un campesino de rostro curtido por el sol y la vida dura. Nos habló con cautela, como si cada palabra pudiera invocar algo que prefería mantener lejos. «¿Y ustedes qué vienen a buscar aquí?», preguntó, cruzando los brazos. «Información sobre los contrabandistas», respondió nuestro capitán con tono firme. «Nos dijeron que han estado moviendo mercancía por estas zonas». El viejo negó con la cabeza. «Ustedes no deberían estar aquí. Esta selva no es segura». Rodríguez, siempre escéptico, se burló. «¿Ah, sí? ¿Y qué tan peligrosa puede ser una selva?». Don Ezequiel lo miró con seriedad, ignorando el sarcasmo. «No es la selva, es lo que vive en ella». Insistimos para que explicara, pero solo dijo que algo antiguo y malo rondaba esas tierras. Un espíritu, un demonio, o algo que ningún hombre debería enfrentar. Nos advirtió que no nos alejáramos del campamento por la noche y que, si escuchábamos un sonido extraño, no siguiéramos la dirección de donde provenía. Si los ojos lo encuentran, no habrá vuelta atrás. Fue lo último que dijo antes de irse. Esa misma noche, el ambiente en el campamento estaba tenso. Algunos se rieron de las historias de don Ezequiel, pero otros, como yo, no podíamos quitarnos de la mente sus palabras.
Mientras nos turnábamos para la guardia, el viento empezó a soplar con fuerza, algo poco común en esa época del año. Fue durante el turno de Hernández cuando todo cambió. «¡Despierten!». Su voz cortó el silencio y todos salimos de nuestras tiendas con las armas listas. «¿Qué pasa?», preguntó el capitán. Hernández señaló hacia la selva. «Vi algo. Estaba ahí, justo entre esos árboles». Nos acercamos con cautela, iluminando el área con nuestras linternas. Al principio no vimos nada, solo vegetación densa y la bruma que empezaba a levantarse del suelo. Pero entonces lo escuchamos. Un gruñido bajo, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Rodríguez murmuró un insulto y apuntó su arma hacia la oscuridad. «¿Qué demonios fue eso?». Antes de que alguien pudiera responder, los ojos aparecieron de nuevo, esta vez más cerca, amarillos, brillantes y llenos de una maldad que era casi palpable. Se movían entre los árboles, desapareciendo y reapareciendo como si nos estuvieran jugando una broma macabra. El capitán ordenó disparar, y el sonido de nuestras armas rompió la tranquilidad de la noche. Pero cuando las balas dejaron de volar, los ojos seguían ahí. Y esta vez nos dimos cuenta de algo que nos heló la sangre. Estaban más cerca. Pasamos el resto de la noche en alerta máxima, formando un perímetro alrededor del campamento. Nadie dormía, nadie hablaba. Solo escuchábamos, esperando el siguiente movimiento de lo que fuera que nos acechaba. En algún momento empezamos a escuchar pasos, lentos, pesados, como si algo enorme se estuviera moviendo alrededor de nosotros. Pero cada vez que iluminábamos con las linternas, no había nada. Era como si el sonido viniera de la nada, burlándose de nosotros. «Esto no es normal», murmuró Rodríguez, sudando a pesar del frío que había caído sobre la selva. Cuando finalmente llegó el amanecer, todos estábamos exhaustos, pero aliviados de ver la luz del sol. Sin embargo, algo no estaba bien. En el suelo, alrededor del campamento, había marcas de garras profundas, como si algo gigantesco hubiera estado caminando entre nosotros mientras dormíamos. Decidimos abandonar el campamento y regresar a la base. El capitán no quería arriesgar más vidas, y todos estábamos de acuerdo. Pero mientras desmontábamos nuestras tiendas, uno de nuestros hombres, Morales, desapareció. Lo buscamos por horas, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Finalmente, encontramos su rifle en el suelo, partido en dos como si fuera un simple palo. Cerca había más marcas de garras y un rastro de sangre que se perdía en la espesura. El capitán ordenó que regresáramos de inmediato, pero antes de que pudiéramos avanzar mucho, la criatura apareció. Era enorme, más grande que cualquier animal que hubiera visto en mi vida. Su piel era negra como la noche, y sus ojos, esos malditos ojos amarillos, nos miraban con un odio indescriptible. Disparamos todo lo que teníamos, pero no sirvió de nada. La bestia avanzaba, lenta pero implacable, mientras nuestras balas parecían atravesarla sin causarle daño. Uno a uno, mis compañeros cayeron, sus gritos mezclándose con el rugido de la criatura. Soy el único que regresó. No sé cómo logré escapar, pero cada noche revivo lo que pasó. No puedo olvidar esos ojos, ni el sonido de mis compañeros siendo arrastrados a la oscuridad. Intenté contar mi historia, pero nadie me cree. Dicen que fue un ataque de contrabandistas o que mi mente fue víctima del estrés. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni combatir. Y sé que, en algún lugar de la selva, esos ojos amarillos todavía están observando, esperando su próxima presa. Nos habían desplegado en un área que, según inteligencia, servía como escondite para un grupo de narcotraficantes. Reconocimiento, patrullaje, y si encontrábamos algo sospechoso, reportarlo para que llegaran refuerzos. El aire estaba cargado de humedad, como siempre pasa en la selva, y el calor nos aplastaba desde el amanecer. Sin embargo, ese lugar tenía algo que me ponía incómodo desde el primer día. Uno de los veteranos, el cabo Morales, dijo que la zona estaba salada. Era el tipo de hombre que siempre encontraba algo que criticar, pero en esa ocasión lo vi serio, más de lo normal. «Este lugar no quiere que estemos aquí», murmuró mientras ajustaba su rifle. Nos reímos, aunque en el fondo sus palabras me dejaron pensando. La selva era diferente, cerrada, demasiado silenciosa. No había animales que se escucharan a lo lejos,
Ni siquiera los grillos se atrevían a romper esa quietud. Habíamos montado un campamento improvisado cerca de un arroyo seco. Era nuestro tercer día en el terreno y empezaba a correr el rumor de que no encontraríamos nada. Esa tarde, mientras el sol se escondía, una niebla empezó a caer. Al principio parecía algo normal, pero conforme avanzaba la noche, se hizo más espesa. Una cosa era la neblina, pero esto era distinto. No era como la bruma de las montañas que todos habíamos visto antes. Esta era pesada, como si fuera un muro que te atrapaba. Y el olor, ese maldito olor. El primer comentario lo hizo Ortega, uno de los más jóvenes del grupo. ¿Huelen eso? Parece azufre. Al principio creí que era alguna broma, pero después de unos minutos lo sentí también. Era un olor penetrante, como si algo se estuviera pudriendo a nuestro alrededor. Nadie dijo nada más, pero pude notar que varios estaban inquietos. El sargento Hernández, un hombre acostumbrado a mantener la calma, ordenó a todos quedarse en sus tiendas y descansar. Es solo niebla, muchachos. El clima en esta zona está raro, pero no hay nada de qué preocuparse. Esa noche no pude dormir bien. Los sueños me llevaron a un lugar extraño, una especie de cueva oscura con paredes que parecían respirar. Podía escuchar algo arrastrándose en las sombras, algo grande, pero nunca llegué a verlo. Cuando desperté, sudando frío, noté que no era el único que había tenido una noche difícil. Ortega estaba sentado junto al fuego, temblando a pesar del calor. ¿Qué te pasa?, le pregunté, aunque sabía que algo no estaba bien. No quiero estar aquí. Soñé con una sombra. No era humana, pero me hablaba. Me miró y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Intenté calmarlo, pero lo que más me inquietó fue que, cuando el resto del grupo despertó, la mayoría compartía historias similares. Pesadillas, voces, sensaciones extrañas. Era como si la niebla hubiera invadido nuestras mentes. El cabo Morales fue el primero en notar algo raro. ¿Y el perro?, preguntó. Teníamos un perro de rastreo con nosotros, un pastor belga entrenado para detectar explosivos y señales de presencia humana. Lo habíamos visto la noche anterior, descansando cerca de su guía, pero esa mañana no estaba por ningún lado. Buscamos por el campamento y los alrededores, llamándolo una y otra vez, pero no había rastro de él. Esto no me gusta nada, murmuró Morales mientras recogía su rifle. El sargento Hernández intentó mantener el control, pero yo podía notar que estaba igual de preocupado que nosotros. Ordenó que nos preparáramos para movernos, pero la niebla seguía ahí, como una manta que no dejaba ver más allá de unos metros. El aire seguía oliendo a azufre. Durante el día tratamos de avanzar hacia un punto más alto, esperando que al alejarnos del campamento las cosas volvieran a la normalidad. Pero mientras más caminábamos, más parecía que estábamos atrapados en un laberinto sin salida. Los árboles altos y retorcidos parecían inclinarse hacia nosotros como si nos observaran. Ortega empezó a rezar en voz baja, algo que nunca había hecho antes. A pesar de las bromas que le hacíamos, nadie le pidió que se detuviera. «Hay algo ahí», dijo de pronto uno de los soldados que estaba a la retaguardia. Nos detuvimos en seco. Todos escuchamos, intentando captar algún sonido entre los murmullos del viento. Al principio no oí nada, pero después, poco a poco, algo llegó a mis oídos. Un susurro bajo, profundo, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Miré al sargento, esperando que diera alguna orden, pero él estaba igual de paralizado que nosotros. La voz se hizo más fuerte, aunque nunca logramos entender lo que decía. Era como si hablara en un idioma que nuestros oídos no podían procesar. Ortega empezó a llorar. «Nos está llamando», balbuceó, señalando hacia el interior de la selva. Quise sacudirlo, decirle que se calmara, pero antes de que pudiera hacer nada, la niebla se movió. No sé cómo explicarlo, pero la niebla parecía tener vida propia. Comenzó a arremolinarse frente a nosotros, formando figuras que se desvanecían casi al instante. Entonces lo vimos. Algo salió de entre los árboles, algo que no debería existir. Era alto, casi el doble que un hombre, y su cuerpo parecía hecho de sombras que se retorcían sin parar. No tenía rostro, pero podíamos sentir que nos estaba mirando. «¡Fuego, fuego!», gritó el sargento, rompiendo el hechizo que nos tenía paralizados. Todos abrimos fuego contra aquella cosa.
pero las balas no parecían afectarla. La figura se desvaneció en la niebla, y por un momento pensamos que habíamos ganado. Pero entonces empezó el grito. Era el grito más horrible que he escuchado en mi vida. Un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. No era humano, pero tenía algo que te helaba la sangre, como si pudiera tocar las partes más profundas de tu ser. Ortega cayó al suelo, tapándose los oídos, y los demás no estábamos mucho mejor. Quería correr, pero mis piernas no respondían. De repente, el cabo Morales gritó algo que jamás olvidaré. No miren atrás. Pero era demasiado tarde. Uno de los soldados, un chico llamado Reyes, volteó justo cuando lo dijo. Lo vi caer de rodillas, como si algo invisible lo hubiera golpeado. Corrí hacia él, pero cuando lo alcancé, ya estaba muerto. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror puro, y sus ojos estaban completamente negros. Logramos reagruparnos, aunque con varias bajas. Hernández ordenó la retirada inmediata, pero no fue tan simple como lo planeamos. La niebla nos seguía, y con ella, la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. En más de una ocasión, juraría que vi figuras moviéndose entre los árboles, pero cuando apuntaba mi rifle, no había nada. Ortega dejó de hablar por completo. Solo murmuraba oraciones, una y otra vez, mientras se aferraba a su crucifijo. Cuando finalmente salimos de la niebla, la mitad de nuestro grupo estaba muerto o desaparecido. Nunca encontramos el cuerpo del perro, ni explicamos lo que ocurrió esa noche. De regreso a la base, intentamos reportarlo, pero nadie nos creyó. Dicen que fue un episodio de estrés colectivo, algo causado por el ambiente hostil y la fatiga. Pero yo sé la verdad. No sé qué era esa cosa, ni por qué estaba ahí. Lo único que sé es que nunca deberíamos haber puesto un pie en ese lugar, y aunque ahora estoy lejos de la selva, cada vez que hay niebla, cierro las ventanas y trato de no respirar demasiado profundo, porque a veces, entre el aire húmedo, creo que puedo olerlo otra vez, ese maldito olor a azufre. Los primeros años en el servicio me curtieron. Aprendí a sobrevivir, a seguir órdenes, a suprimir el miedo. No éramos héroes como nos pintaban las películas, pero el orgullo de portar el uniforme te daba una fuerza que nunca habías sentido. No obstante, ninguna cantidad de entrenamiento, armas o valor pudo prepararme para lo que viví en Chiapas. Era una misión como cualquier otra, o eso nos dijeron. Había reportes de actividad sospechosa cerca de la frontera con Guatemala, algo relacionado con un grupo que traficaba armas y recursos robados. Nuestro pelotón, compuesto por 8 hombres, fue enviado a investigar. Nada fuera de lo común, al menos en el papel. Salimos temprano en la mañana, con la humedad del amanecer pegándose a nuestra piel. La selva estaba viva con sonidos. Pájaros, insectos, el crujir de ramas bajo nuestras botas. Llegamos a un pequeño asentamiento al caer la noche. Estaba vacío. Las casas eran de madera, con techos de lámina que parecían colapsar bajo su propio peso. El aire olía a humedad y descomposición, como si el lugar hubiera sido abandonado hacía meses. Sin embargo, algo no encajaba. Las fogatas estaban apagadas, pero las cenizas seguían calientes. Revisamos cada rincón, buscando pistas. Nadie dijo nada, pero todos sentimos lo mismo. Alguien nos estaba observando. El primer indicio de que algo estaba mal llegó cuando comenzamos a montar el campamento. Uno de mis compañeros, Ramírez, notó que el agua en su cantimplora estaba turbia, a pesar de haberla llenado esa misma mañana. No le dimos importancia. Debe ser suciedad de la selva, dijo el sargento mientras le daba un golpecito en el casco. Pero conforme avanzó la noche, el agua que recogíamos de los alrededores comenzó a cambiar. No importaba si era de los ríos o la lluvia que caía sin descanso, todo tenía el mismo sabor, salado, casi amargo. Esto no es normal, murmuró Castillo, uno de los más jóvenes del grupo. Deja de pensar pendejadas, respondió el sargento. Pero ni siquiera él podía esconder su incomodidad. El cielo estaba negro como el carbón, sin luna, y la selva parecía haberse quedado en silencio. No había grillos ni el ruido de ramas rompiéndose. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre nuestras tiendas de campaña. Fue durante mi turno de guardia que la vi por primera vez. Estaba sentado bajo un árbol,
con el rifle en las piernas y los ojos fijos en la penumbra. Entonces, algo se movió, una sombra entre las sombras. Al principio pensé que era un animal, pero la forma era demasiado humana. Me levanté, levantando el arma. ¿Quién anda ahí? Srenia. No hubo respuesta. ¿Todo bien? Component Placement preguntó Ramírez desde su tienda. Sí, creo que fue un mapache o algo, respondí, tratando de sonar tranquilo. Pero mentía. Lo que vi no era un mapache, era una mujer. A la mañana siguiente le conté al sargento. Me miró con una mezcla de burla y preocupación. «Estás cansado», dijo. «La selva juega con tu cabeza. Enfócate en la misión». Sin embargo, no fui el único que tuvo una experiencia extraña esa noche. Castillo dijo que escuchó pasos alrededor de su tienda, pero cuando salió a revisar, no había nadie. Y Ramírez, que solía ser el bromista del grupo, amaneció pálido, con los ojos hinchados de no haber dormido. El segundo día fue peor. Seguimos explorando el asentamiento, buscando algún rastro del grupo que debíamos encontrar. Las pistas eran escasas, huellas que desaparecían en la maleza, un par de mochilas abandonadas con ropa vieja. Pero algo nos llevó a un claro en medio de la selva. Allí, el aire era más denso, casi irrespirable. Había una especie de altar hecho con ramas y piedras. Encima, un muñeco tallado en madera, con ojos negros y una mueca que parecía burlarse de nosotros. El sargento lo pateó, haciendo que cayera al suelo. «No tenemos tiempo para estas mamadas», dijo con desprecio. Pero yo sentí un escalofrío recorrerme. Algo en ese lugar no estaba bien. Esa noche, la lluvia se intensificó. Las gotas caían con fuerza, golpeando el techo de las tiendas como si fueran piedras. Pero cuando intentamos recolectar agua, descubrimos que ya no era solo salada. Ahora era roja, como sangre diluida. «Esto no puede ser posible», dijo Ramírez, su voz temblando. «Es como si la selva estuviera llorando». «Tranquilos», ordenó el sargento, aunque ni siquiera él parecía convencido. «Es algún tipo de contaminación en el agua. No pierdan la cabeza». El tercer día fue cuando todo se desmoronó. Al amanecer, Castillo no estaba en su tienda. Su rifle y sus botas seguían allí, pero él había desaparecido. Lo buscamos por horas, gritando su nombre mientras nos adentrábamos más en la selva. Finalmente lo encontramos. Estaba de rodillas frente al altar que habíamos visto el día anterior. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no pudiera vernos. En sus manos sostenía el muñeco tallado, apretándolo contra su pecho. «¡Castillo!», logró gritar mientras corría hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, comenzó a reír. Era una risa baja, casi inaudible al principio, pero luego se volvió más fuerte, más aguda. «Ya viene», dijo con una voz que no parecía suya. «Ella viene por nosotros». Intentamos moverlo, sacarlo de ahí, pero era como si estuviera pegado al suelo. Y entonces, de la nada, empezó a llorar sangre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su risa se apagaba. Fue Ramírez quien lo vio primero. La mujer estaba parada a pocos metros, envuelta en un vestido negro que parecía flotar. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Disparamos. No sé cuántos disparos hicimos, pero no sirvió de nada. Cuando la figura desapareció, Castillo ya no respiraba. Decidimos abandonar la misión. El sargento, que siempre había sido un hombre firme, ahora parecía un anciano derrotado. Nos movimos rápido, pero la selva parecía interminable. Las horas se mezclaron, y la lluvia nunca cesó. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo quisiera tragarnos. La última noche en la selva fue la peor. Perdimos a 2 más, uno tras otro, y el último recuerdo que tengo es el sonido de sus gritos mientras eran arrastrados por algo que no pude ver. Al final, solo quedamos 2. Cuando finalmente encontramos un camino de regreso, ya no éramos los mismos. Había algo roto en nosotros, algo que nunca se pudo reparar. Los reportes oficiales hablaron de bajas en combate y condiciones adversas. Nadie creyó nuestra historia, pero yo sé lo que vi, y cada vez que llueve siento el mismo olor salado en el aire, la misma textura espesa en el agua, como lágrimas. Dicen que el primer error de un soldado es creer que todo puede explicarse. Yo pensaba igual, hasta esa noche en la Sierra de Guerrero.
Era un operativo más, una misión sencilla. Patrullar un terreno rocoso y asegurar que no hubiera presencia de grupos armados. Lo que encontramos fue algo completamente distinto, algo que ni el entrenamiento ni las balas podían enfrentar. Habíamos llegado a un área conocida como las Rocas del Silencio, una formación natural que se extendía por varios kilómetros. Al caer la noche, el lugar adquiría una atmósfera pesada, como si el mismo aire estuviera cargado con algo que no podíamos ver. Nuestro jefe nos había advertido que había reportes de actividad sospechosa en la zona, fogatas a la distancia, ruidos extraños, y según los lugareños, cosas que no se debían molestar. Todos lo tomamos a la ligera, como siempre. Los rumores eran comunes en esos lugares apartados, y nosotros teníamos trabajo que hacer. Eran cerca de las 10 de la noche cuando ocurrió algo extraño. Estábamos avanzando en fila, iluminando el camino con nuestras linternas, cuando uno de mis compañeros, Ramírez, se detuvo en seco. Señaló hacia adelante, donde a lo lejos, una figura humana estaba sentada sobre una formación rocosa. ¿Alguien más lo ve?, preguntó en voz baja, con un tono que no era propio de él. Todos giramos hacia donde apuntaba. Efectivamente, ahí estaba, una silueta inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. Desde esa distancia no podíamos distinguir sus rasgos, pero parecía ser un hombre. ¿Será uno de los civiles?, pregunté. Es muy tarde para que alguien ande por aquí, respondió nuestro jefe. Decidimos acercarnos con cautela. Mientras avanzábamos, noté que el aire se volvía más frío. No era un descenso natural de temperatura, era algo más pesado. Cuando estábamos a unos 30 metros, la figura se levantó lentamente. No corrió, no mostró miedo. Simplemente caminó hacia otra formación rocosa y se sentó de nuevo. «Está jugando con nosotros», dijo Martínez, otro de los muchachos. «No nos precipitemos. Tal vez no entiende quiénes somos», ordenó el jefe. Pero había algo en la forma en que se movía esa figura que me hizo sentir incómodo. Sus movimientos no eran torpes ni apurados, pero tampoco parecían del todo humanos. Seguimos avanzando, intentando acorralarlo, pero cada vez que creíamos estar cerca, el hombre se deslizaba hacia otra roca. Era como si supiera exactamente cómo evadirnos, cómo mantenernos justo al borde de alcanzarlo, pero nunca lo suficiente. En un momento Ramírez perdió la paciencia. «Oye, identifícate», gritó. El eco de su voz resonó entre las rocas, pero la figura no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza como si nos estuviera escuchando, y luego desapareció detrás de otra formación. «Esto no tiene sentido», dije, intentando mantener la calma. Nuestro jefe finalmente dio la orden de rodear el área. Nos dividimos en parejas y comenzamos a buscar al extraño. La noche estaba cada vez más oscura y las linternas parecían iluminar menos de lo normal. Martínez y yo avanzamos hacia una zona más elevada, mientras los demás cubrían los alrededores. De pronto escuchamos un grito. Era Ramírez. Corrimos hacia su dirección y lo encontramos de pie, pálido, apuntando su rifle hacia un punto vacío. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Lo vi, estaba frente a mí, pero no tenía cara», balbuceó. Nos miramos confundidos. Intentamos tranquilizarlo, pero su expresión era de puro terror. «¿Cómo que no tenía cara?», preguntó el jefe, que había llegado corriendo con los demás. «No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo piel lisa, como una máscara», explicó Ramírez con la voz quebrada. El ambiente cambió en ese momento. Ya no era una misión. Ya no éramos soldados buscando a un civil perdido. Algo más estaba pasando, algo que no entendíamos. Decidimos reagruparnos y regresar al punto de inicio. Sin embargo, antes de que pudiéramos movernos, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Estaba de pie sobre una roca, mirando directamente hacia nosotros. «Alto ahí», gritó el jefe apuntándole con su rifle. Esta vez el hombre habló. Su voz era baja pero clara, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. «No deberían estar aquí». No se movió, no mostró ninguna emoción. Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. «¿Quién eres?», preguntó el jefe. «No importa quién soy, lo que importa es que se vayan antes de que sea tarde», respondió. Su tono era seco, sin rastro de súplica o amenaza, pero las palabras tenían un peso que no podía ignorar.
El jefe decidió no arriesgarse más. Ordenó la retirada inmediata, pero justo cuando comenzamos a retroceder, escuchamos un sonido extraño. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir del suelo. La figura desapareció frente a nuestros ojos, como si nunca hubiera estado ahí. En su lugar, el aire se llenó de un olor nauseabundo, como carne quemada mezclada con tierra mojada. Esa noche, logramos regresar al campamento, pero ninguno de nosotros pudo dormir. Ramírez no dejó de temblar, y Martínez no dijo una sola palabra en todo el camino de regreso. Al día siguiente, informamos lo sucedido, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que seguramente era un civil jugando una broma, o que el cansancio nos había hecho imaginar cosas. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, puedo ver esa figura en las rocas, moviéndose más lejos cada vez que intento acercarme. Desde esa noche, he aprendido que no todo en la vida tiene una explicación, y que hay lugares donde los soldados no deberían pisar. 5 hombres con armas al hombro y mochilas pesadas, moviéndonos en fila entre la maleza. Habíamos escuchado rumores de actividades inusuales en una aldea abandonada conocida como La Esperanza, situada cerca de un río que cruzaba la selva. El capitán nos dijo que los habitantes habían dejado el lugar años atrás, pero algunas luces extrañas habían sido reportadas en los últimos días. «Esto seguro es algún grupo que quiere establecerse ahí», dijo Ruiz, el más joven del equipo, tratando de romper el silencio mientras apartaba una rama. «Lo que sea, terminamos el reconocimiento y nos largamos», respondió Gálvez, un veterano curtido que había visto más combates que todos nosotros juntos. Siempre hablaba con un tono seco, pero era alguien en quien confiabas tu vida sin dudar. Nos tomó unas 3 horas llegar al perímetro de la aldea. El lugar estaba tan en silencio que hasta el canto de los grillos parecía ausente. Las casas eran pocas, hechas de madera podrida y techos de palma derruidos. Todo estaba cubierto de maleza, como si la selva hubiera decidido reclamar lo que alguna vez fue suyo. «Revisen en parejas», ordenó el capitán. «Tú y Ruiz vayan hacia el norte, Gálvez y Sánchez el sur. Yo cubro este punto y la entrada». Ruiz y yo avanzamos lentamente, iluminando con nuestras linternas las sombras alargadas que las ramas proyectaban. Había un hedor extraño en el aire, algo que no podía identificar, pero que hacía que mi estómago se revolviera. No encontré nada fuera de lo común hasta que vi a Ruiz detenerse de golpe. «¿Viste eso?», preguntó en voz baja, señalando hacia un claro entre los árboles. «No hay nada, hombre», le respondí, pero la verdad es que yo también lo había visto. Un destello, como si alguien hubiera encendido una linterna por un instante y luego la apagara. Decidimos investigar. Caminamos en dirección a donde apareció la luz, pero tras unos minutos, el paisaje comenzó a parecer extraño. Era como si estuviéramos dando vueltas en el mismo lugar. Vi una raíz enorme que pasamos al principio, o al menos eso pensé. Ruiz también lo notó. «¿No acabamos de pasar por aquí?», dijo con el rostro empapado en sudor. «No lo sé. Mantente alerta». De repente, escuchamos el ruido de ramas crujir detrás de nosotros. Apuntamos nuestras armas hacia el sonido, pero no había nada. Solo el silencio. Entonces volvió a aparecer la luz, esta vez más brillante y cercana. No podíamos ignorarla. La seguimos con más decisión, pero cuanto más caminábamos, más parecía alejarnos. Después de unos minutos, escuchamos un grito lejano, un grito de alguien que no estaba en nuestro equipo. Era agudo, desesperado, y no se parecía al de ningún animal que hubiera escuchado antes. Ruiz me miró con los ojos abiertos de par en par. «Eso no suena bien. Debemos regresar con el equipo», dijo, pero algo me detuvo. No sé si fue la curiosidad o el instinto de que abandonar esa luz sería un error. «Espera», le dije. «Vamos a acercarnos un poco más». Ruiz vaciló, pero me siguió. La luz nos llevó a un claro en el bosque, donde nos encontramos con algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Había una especie de círculo en el suelo, marcado con símbolos que no entendíamos, y en el centro, un objeto metálico que emitía un resplandor blanco. No parecía hecho por manos humanas. La temperatura cambió de repente. El aire era helado, como si hubiéramos cruzado a otro lugar. «¿Qué es eso?», murmuró Ruiz, dando un paso atrás. «Ni idea», respondí, pero no pude apartar la vista del objeto. Entonces, el grito volvió, más fuerte esta vez,
pero no venía de ninguna dirección específica. Era como si estuviera en nuestras cabezas. De pronto, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. Ruiz cayó de rodillas, jadeando, y su linterna se apagó. Todo se volvió oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté estaba solo en el claro. Ruiz había desaparecido. Llamé por radio al equipo, pero solo obtuve estática. No había señales de mis compañeros ni del capitán. La selva, que normalmente estaba llena de sonidos, ahora era un vacío sepulcral. Me levanté tambaleándome y comencé a caminar de regreso hacia la aldea. Mi brújula giraba sin sentido, y las raíces parecían salir de la tierra para atraparme. Cada paso que daba sentía que algo o alguien me observaba desde las sombras. Cuando finalmente llegué al punto de reunión, el resto del equipo estaba allí, pero algo andaba mal. Gálvez tenía una mirada perdida, como si hubiera visto algo que no podía comprender. El capitán estaba pálido, con la radio rota en las manos. ¿Dónde está Ruiz?, preguntó el capitán, pero no supe qué responder. Apenas podía hablar. Se quedó... no sé dónde. Balbuceé. El capitán no insistió. Parecía saber que algo más grande estaba ocurriendo. Decidió que debíamos abandonar la misión y regresar al campamento principal. Mientras caminábamos, nadie dijo una palabra. La luz apareció una vez más entre los árboles, pero esta vez, ninguno de nosotros se atrevió a seguirla. Cuando finalmente salimos de la selva, intentamos explicar lo sucedido, pero nuestros superiores no quisieron escucharnos. Ruiz fue declarado desaparecido en acción, y el incidente se archivó como un desafortunado accidente. Sin embargo, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. A veces, por las noches, cuando cierro los ojos, veo esa luz. Y en mis sueños, escucho los gritos. No sé qué encontramos en aquella selva, pero una cosa es segura. Hay lugares en este mundo donde no deberíamos poner un pie. Lugares que no nos pertenecen.